El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra viva del Señor estará en Juan capítulo 6 versículos 58 al 69. Dice lo siguiente: Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para ver mejor el contexto de este mensaje, volvamos más atrás en este mismo capítulo 6 de Juan hasta el versículo 24, donde dice: Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Aquí vemos que la gente es la que buscaba a Jesús, no sus discípulos. Y cuando se refiere a las barcas, podemos suponer que se refiere a las iglesias físicas en plural. Y dice que fueron a Capernaum, que, como ya hemos dicho anteriormente en otros mensajes, Capernaum en el original significa lugar de arrepentimiento. Versículo 25. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Una de las cosas que debemos aprender de Jesús es lo transparente que era, y una de las cosas que más reprochó fue la hipocresía, y les confrontó rápidamente. Ahora, ¿por qué dijo: me buscáis, no porque habéis visto las señales? Porque la gente muchas veces llega al arrepentimiento por los milagros que hace nuestro Señor, para que sus problemas sean suplidas. Eso no es tan mal en tanto se pueda conocer más a aquel que nos llamó, aunque muchos, cuando sus problemas son solucionados, vuelven atrás. Pero venir por necesidades básicas sin ningún interés de conocer al proveedor es la motivación más incorrecta que puede haber. Ahora, en este caso les dice: no me buscáis por los milagros, que muchas veces trastoca el corazón, sino les dice: porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, ven solo el pan literal. Versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino que por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Es decir, hay dos clases de pan. Una es literal, materialmente, y el otro es espiritual. Y esta es la más importante. Recordemos que este pan de vida nos trajo el Cristo desde el Padre. Muchos creen que es injusto que por los pecados, por la desobediencia de Adán, de haber comido del árbol del bien y del mal, estemos nosotros pagando. Pero resulta que ahora viene este segundo Adán, Cristo, y hacen lo mismo, no comen del árbol de la vida. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos saltamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 45 al 50. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el posterior Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales son los terrenales, y cual es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aunque Adán no transgredió directamente, sino su mujer,
obedeció lo que salió de ella. Génesis capítulo 3 versículos del 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, obedeció a su mujer antes que a Dios, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Volvemos al versículo 28 de Juan capítulo 6. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Aquí la gente primero les pregunta qué debemos hacer, y cuando Jesús les dice que crean, que obedezcan en el Verbo, en Cristo, en el enviado, ellos dicen, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? Ellos querían ver, cuando por fe andamos y no por vista. Ellos querían saber cómo sería ver caer maná del cielo. Por eso dijeron ellos en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque el pueblo de Israel murmuró contra Moisés, que como líder era el intercesor. Veamos Éxodo capítulo 16, versículos del 2 al 4. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Nos saltamos a Éxodo capítulo 16, versículos del 18 al 20. Y lo medían por Gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo a Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hirió y se enojó contra ellos Moisés. Continuamos con el versículo 33 de Juan capítulo 6. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Dice Salmos capítulo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. También Hechos capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. También 2 Corintios capítulo 7, versículos del 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, así que no hay que arrepentirse de la tristeza según Dios porque nos guía al arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Veamos Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Volvemos al capítulo 6, versículo 38 de Juan. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final.
Para entender esto, hagamos un pequeño paréntesis. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿este no es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: del cielo he descendido? 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios. Ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Aquí llegamos entonces al versículo 58 de nuestro texto principal en el mensaje de hoy. Dice el 58: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muchos de sus discípulos volvieron atrás porque lo entendían literalmente, se ofendieron por ello, y no entendieron porque no se habían arrepentido verdaderamente, no querían hacer la voluntad de Dios. Dice Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla, lo hace espiritualmente. Significa que cada palabra que él habla es espiritual. Así que detrás de algo literal tiene un significado espiritual. Dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Veamos ahora Juan capítulo 14, versículos del 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En una ocasión Jesús les dijo a los judíos que no entendían su lenguaje porque no escuchaban sus palabras, porque ni siquiera hacen las obras de Abraham, que había oído a Dios. Veamos Juan capítulo 8, versículos del 42 al 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
dice que habla de lo suyo, de lo que se ve, mas no de la revelación que da el Padre, de lo que no se ve. Porque imagínense, los discípulos habían estado con Jesús 3 años y medio, que comían con él, dormían con él, hablaban con él, caminaban con él. Al final de su ministerio Jesús les dijo: hay muchas cosas que no entienden, pero lo entenderán después, cuando viniera el Espíritu Santo, que todo lo escudriña. Hoy en día hay muchas personas que no entienden las enseñanzas de Jesús, de aquello que no se ve. Por eso inician tradiciones, como por ejemplo con la Cena del Señor. Veamos Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro fue: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. La pregunta es, ¿qué era lo que él estaba haciendo? Él estaba lavando los pies a los apóstoles, y eso ocurrió en la cena. Y cuando Jesús llegó hasta Pedro para lavarle los pies, le dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con esto? Pedro estaba viendo que le estaba lavando los pies. Jesús le estaba diciendo a Pedro que había algo más profundo que entender, que hay algo detrás de lo que Pedro estaba viendo. De la misma forma Jesús estaba haciendo con el pan y el vino. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Note lo que está diciendo en este versículo. Dijo que tomó ese pan y dijo que ese pan era su cuerpo. Pregunta: ¿acaso ese pan que nuestro Señor Jesucristo tomó iba a permanecer hasta este tiempo? Él estaba tomando en sus manos un pan literalmente, y que este pan iba a ser comido por los apóstoles en memoria de él. ¿Acaso lo íbamos a estar haciendo para siempre? Si este versículo tiene un significado literal, no puede ser posible, porque si todos comiéramos de ese pan, desde hace mucho que ya se hubiera terminado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tomó el pan, dijo: este pan, el pan que tenía en ese momento en su mano. Prosiguió: este pan es mi cuerpo. Él no estaba refiriéndose a todos los panes, sino al que tenía en ese momento en sus manos. Ahora, ¿qué significa esto? Dice Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Reitero, debemos de recordar siempre que cuando nuestro Señor Jesucristo habla, lo hace espiritualmente. Significa que cada palabra que Él habla es espiritual. Así es que detrás de algo literal tiene un significado espiritual. Por ejemplo, veamos en Mateo capítulo 5, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Debemos interpretar esto literalmente? Nadie puede hacer algo así. Es muy doloroso quitarnos nuestros ojos y cortarnos nuestras manos. Esa es la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros mismos debemos de cortar nuestras propias manos. Ahí no dice que alguien más lo va a hacer por nosotros. Ahí dice que nosotros mismos lo debemos hacer. Pero sus palabras son espirituales, no literales, aunque Él esté usando cosas materiales, porque detrás de eso literal, Él está hablando de cosas espirituales. Esa es la forma en cómo nuestro Señor Jesucristo enseña, como en el mensaje de hoy, cuando Jesucristo habla del pan y de su cuerpo. Veamos Juan capítulo 6, versículos del 50 al 55. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Antes de la celebración de la cena, nuestro Señor Jesucristo les enseñó algo espiritual. Él ya les había dicho que su cuerpo era el pan verdadero que había descendido del cielo, y que su sangre era una verdadera bebida. Es por eso que cuando los judíos le escucharon se ofendieron y dijeron: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Esto fue porque ellos no entendieron el significado espiritual. Veamos otro ejemplo en Juan capítulo 2 versículos del 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Como vemos aquí, siempre Jesús hablaba espiritualmente, y los que se ofendían era porque lo entendían literalmente, cosas físicas. En este caso también maldijeron a nuestro Señor Jesucristo porque no entendieron cuando dijo destruid este templo. Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Ahora, ¿qué significa cuando Él dice este pan? Porque Él es el pan que viene descendido del cielo. Cuando Él dice este pan, se estaba refiriendo a Él mismo. Él no estaba hablando del pan literal que Él estaba sosteniendo en su mano. Porque si no se entiende esto, se viene a ser igual que los judíos de aquel entonces, que no lo entendían cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba. Porque cuando Él decía este pan, ellos lo interpretaban literalmente. Los judíos no entendían la verdad, lo espiritual, que estaba detrás de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando hay Santa Cena, en muchas iglesias lo están interpretando literalmente. Los que comen lo hacen literalmente, porque no entendieron el significado espiritual. Pero ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos? Dice Juan capítulo 6 versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Porque hay 2 clases de comida, la comida que perece y la comida que permanece. Él está hablando de una comida material y una comida espiritual. Si vamos a trabajar, vamos a hacerlo por la comida que para vida eterna permanece. Es por eso que Pablo reprende a los corintios por el tema de la cena del Señor, que ellos lo estaban interpretando literalmente. Veamos 1 Corintios capítulo 11 versículos del 20 al 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es decir, los corintios se juntaban para comer una cena material. Por eso el apóstol Pablo les estaba enseñando 2 cosas diferentes y reprochando porque habían entendido mal el significado de la cena del Señor. Una clase de comida que se comía en la casa y otra clase de comida que se comía en la iglesia. Son 2 cosas diferentes. Ahora, ¿por qué Pablo les dijo que esto no era la cena del Señor? Porque estaban comiendo comida material, física. Es por eso que el apóstol Pablo les dijo: ¿no tienen ustedes casa donde comen y beban literalmente? Porque había miembros en Corintio que no tenían nada que comer. Por eso dice: o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Y vean lo que dice en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué recibió del Señor? La palabra, las enseñanzas, no el pan literal. Sigue diciendo en el versículo 24. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Acaso lo que dice aquí lo vamos a hacer literalmente? Porque el apóstol Pablo es el que estaba enseñando aquí, y él no recibió de nuestro Señor Jesucristo una cena literal, porque él no era apóstol cuando nuestro Señor Jesucristo tomó la última cena. Pablo no estuvo presente dentro de los 12, es decir, hablando literalmente. Él no recibió ninguna comida literal de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo les dijo a los corintios: lo que yo recibí del Señor es lo que les estoy dando,
es decir, la enseñanza, la palabra. El pan simboliza la palabra. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra es más importante que el pan y el vino materialmente hablando. Es como si tuviéramos un plátano. Vemos que tienen dos partes principales, la cáscara del plátano y lo que contiene dentro, la comida. Lo que están haciendo algunas iglesias es que están quitando la cáscara y comiéndoselos y botando la comida. Porque lo verdadero, lo espiritual, es el plátano propiamente tal, no la cáscara. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, hay dos cosas en este universo, las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Hay un pan que podemos ver y que es temporal, y un pan espiritual que es eterna. Dice Mateo capítulo 15, versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Si consideran al Cristo en forma de pan literal, las iglesias que no entienden esto deben meditar, porque vimos recién en Mateo a dónde va eso. Y para agregar más error, muchas iglesias tienen la cena del Señor en la mañana. Por eso el pan espiritual es esa clase de pan que no se puede ver con los ojos y que es eterno. Recordemos siempre lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Una cena del Señor Jesús sería compartir el pan espiritual, y siempre que el Señor comía, preferiría no el alimento literal, sino el espiritual. Veamos Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Se debe agregar también que en el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento existen dos vocablos que se han traducido al español como palabra. Uno es logos y el otro es rema. Logos es la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, y rema es lo que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo en forma específica a nuestro corazón. Ahora, ¿cómo obtener estos remas? Primeramente debemos estar muy familiarizados con el logos y aplicarlos a la vida práctica, donde el Espíritu Santo nos recordará para hablarnos en situaciones determinadas. Dice Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Las palabras son solamente vehículos para transmitir ideas, pero las palabras del Señor son espíritu y son vida. Sus palabras tienen el germen de la vida.